Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Inés, una nueva maquinista. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Cristina, ¿qué tal? Inés, ¿puedes contarnos un poquito, pues, quién eres, de dónde vienes? Bueno, esas cosillas. Sí, yo soy Inés, tengo 26 años y soy de Barcelona, aunque ahora estoy viviendo en Valencia. Vale, comencemos por tu infancia, tu familia. ¿Cómo es tu familia? Cuéntame. Vale, yo pues somos 7 hermanos, mi familia es católica, mi padre siempre se ha criado en un ambiente del Opus Dei, mi madre sí que no se crió en una familia muy católica, pero bueno, ella la verdad es que poco a poco sí que fue encontrando la fe. Pero cuando se casaron, la verdad es que ninguno de los dos practicaban y entonces en casa pues tampoco se practicó al principio. Hasta que empezaron a tener hijos, nos llevaron a un colegio del Opus Dei, entonces ya decidieron pues empezar a ser como coherentes con lo que nos estaban enseñando en el colegio. Entonces empezamos a ir a misa los domingos y eso. Y nada, yo viví en Barcelona hasta los 5 años y luego nos fuimos a vivir a México, a Monterrey, y ahí también estuvimos en un colegio del Opus Dei todos, donde pues, nos daban formación y todo, confesiones. Entonces para mí la fe la verdad es que no era nada que me había planteado, sí, o sea, yo pensaba que todo el mundo tenía fe en verdad. Vale, pero para ti la vivencia de la fe era algo que tú vivías de forma personal o que te lo daban tus padres. No, era solo porque me lo daban mis padres, o sea, para mí era una cosa más. Lo que sí es que yo recuerdo desde ya muy pequeña, yo tenía mucha devoción a la Virgen. Siempre la había visto como una, sí, como mi madre, como alguien muy cercana. Entonces yo de pequeña era una persona muy miedosa. O sea, de hecho yo no podía estar sola. Si en algún momento me quedaba sola siempre perseguía a una de mis hermanas. Entonces por las noches siempre dormía con un rosario en la mano. Entonces, y siempre la Ave María, y era la de quien acudía. A mí Jesús siempre era como algo más distante, pero la Virgen ya desde muy pequeña ha sido alguien que ha estado en mi vida y que la he notado muy cercana. A ver, cuéntame cómo afecta la edad a este tipo de cambios, a la fe, a tu vida. Sí, bueno, pues esto, la infancia muy bien, aunque a los 13 años, creo que fue, o 14, nos vamos a vivir a Estados Unidos. Entonces de ahí empezamos a ir a un colegio público. Esto significa, para mí fue un gran cambio porque yo había ido pues, a un colegio de la obra donde todo el mundo creía y llego a Estados Unidos a un colegio público que era como la jungla en verdad, pero también era un sitio donde de repente se me abrió todo, empecé a ver que había pues sí, todo un mundo. O sea, al final ahí conocí a gente judía, gente musulmana, gente que nunca conocía nada. Entonces, claro, yo también pues me empecé a preguntar cómo, sí, al final lo que yo he vivido, cómo yo sé que esto es la verdad, cómo sé que la Biblia no la había escrito alguien, cómo me empecé a hacer muchas preguntas, ¿no? Y luego al final también ahí había un ambiente protestante muy fuerte y siempre es más atrayente en el sentido de que hay mucho más música. Sí, o sea, yo comparaba la misa, para mí la misa siempre me había costado mucho, me parecía súper aburrida, era como un esfuerzo tener que ir, ¿no? Luego empecé a ver todo el mundo protestante y era como más guay. Entonces yo decía, ¿y por qué no, no? Entonces empecé a hacerle preguntas a gente, sacerdotes, y la verdad es que poca gente me respondía. Entonces pues yo también me fui apartando. Y también porque me convenía en ese sentido, o sea, al final también esto es lo que tú dices, ¿no? Las hormonas, tú vas creciendo, te van interesando otras cosas, empiezo a probar pues también una amiga pues con el alcohol, probé un poco de María y tal, y al final todo esto era incoherente con también la regla. Además, a mí siempre me habían dicho, o sea, me enfocaron mucho lo que es el bien y el mal, y que el mal te llevaba al infierno y contra Dios. Entonces yo pues, para no calmar la conciencia, pues también decidí que Dios tampoco existía o no lo quería en mi vida, ¿no? Y sí, entonces así fue transcurriendo mi adolescencia hasta que dejé de ir a misa. Yo decía a mis padres pues, que iba, pero en verdad no iba, y cada vez me alejaba más y más, y la Virgen, de hecho, pues también a 3 años luz, ¿no? Para mí un momento muy impactante fue que una vez yo estaba caminando por la calle y justo pasé por la iglesia y no sé por qué decidí entrar.
iba con mi hermano pequeño y decidí entrar, entramos en la iglesia y le dije, pues rezamos una Ave María, porque me acordaba que en el colegio pues hacíamos eso. Y me fue muy impactante porque no me acordaba de cómo rezar una Ave María. Y claro, para mí con la relación que había tenido con la Virgen fue como algo muy fuerte, ¿no? Y ahí me di cuenta que es que estaba muy alejada. Pero en verdad tampoco me importó, ¿eh? Yo luego seguí y ya está. La busqué en internet, hice la Ave María, pero luego seguí con mi vida, así hasta los 17 años, 18 años. ¿Y entonces qué pasa a los 17 años? ¿Sigues así? Sí, yo cada vez voy sí, a peor. También a nivel de vida a los 17 años hay un cambio muy fuerte otra vez. Mi familia se vuelve a España y yo me tengo que quedar sola en Estados Unidos. Entonces, para mí esto fue como muy duro, me empecé a sentir muy sola, como abandonada, aunque en verdad había sido una elección mía, pero la verdad es que, pues mira, mi corazón lo vivió como un abandono, ¿no? En ese momento, y como no tenía nadie en que apoyarme y claramente no tenía la fe. Y de hecho ahí yo ahora lo veo con perspectiva y empecé a caer en una depresión en verdad. De hecho yo quería quedarme a estudiar la carrera en Estados Unidos, pero estaba tan mal que al final decidí volver a España, porque si no yo sé que sí hubiera podido hasta acabar con mi vida, ¿no? Porque sí, o sea, estaba cada noche llorando, no sabía dónde meterme, no encontraba ilusión por nada y claro, entonces ahí empezó a ser muy duro. Y luego entonces ya volví a España para hacer la carrera, porque claro, como estaba tan mal, volví. Pero como yo tenía este rechazo contra mis padres porque me había sentido abandonada, no quería volver a casa. Entonces decidí irme a la Universidad de Navarra. Y ahí otra vez entré en el ambiente del Opus Dei. Me fui a vivir a un colegio mayor, que es como una residencia donde viven varias chicas, también se vive la fe, hay un oratorio, hay todo, ¿no? Entonces ahí a mí me impacta mucho de primeras porque veo otra vez a las numerarias y me marca mucho la alegría que llevaban dentro. O sea, eran niñas de mi edad súper felices, ¿no? Entonces yo decía, pues yo quiero esto, ¿no? Y empecé a hablar con una numeraria y me dijo, mira, empieza a rezar cada día 10 minutos. Entonces le dije a Jesús, pues vamos a probar otra vez esto, ¿no? Y empecé pues, a ir a misa otra vez, poco a poco, la oración, pero me costaba un montón, me aburría y me costaba mucho. Y nada, la verdad es que la vida mejoré, la depresión mejoró, tenía muchas amigas, salía, no sé qué. Pero claro, cuando hay tantas heridas que no curas, llega un momento donde salen. Entonces, a pesar de que me intenté volver a acercar, llegué a un punto donde peté y caí en una depresión muy fuerte ya real y muchísima ansiedad, me empecé a hacer daño y al momento que yo me di cuenta por dónde estaba yendo, pedí ayuda. Fue lo primero que hice, ¿no? ¿En esta segunda depresión no se te ocurre acudir a Dios? No, o sea, al revés. Me rebotó, es que además me costaba tanto y lo veía todo tan aburrido. Y siempre había, yo creo que ya desde pequeña viví la fe como muy forzosa, aunque yo en ese momento no me di cuenta. Entonces para mí todo implicaba sacrificio, o sea, la fe era sacrificio, renuncia, pero no había amor. Entonces, sí, no, volver a caer fue como, mira, me he intentado acercar a ti y ahora acabo además peor, ¿no? Y no, entonces sí, Dios por ahí no cabía, la verdad. ¿Qué era lo que más te hacía sufrir? Me sentía muy vacía por dentro. No sabía ni para qué estaba aquí, no sabía hacia dónde iba, no sabía qué era de mi vida. Me hacía mucho sufrir mi familia porque también estábamos viviendo una situación complicada con una de mis hermanas. Entonces yo solo veía sufrimiento en el mundo y yo decía, es que para qué si todo esto, o sea, pues mejor morirse, ¿no? No vale la pena. Tampoco veía, sí, la vida eterna sí, porque me la habían dicho, pero tampoco creía en eso. Entonces para mí era demasiado. Sí. Entonces dices que pides ayuda. Yo pedí ayuda y al principio fui a un psicólogo. Que vino mi madre, lo conoció y estas intuiciones de madre, ¿no? Me dijo, no, este no te va a ayudar. Quiero que conozcas a una psicóloga católica de Barcelona. Y entonces, bueno, yo la verdad es que ya estaba tan mal que me daba igual dónde me enviaran, ¿no? Y voy a ver a esta psicóloga católica
Y, y bueno, a mí me cambió la vida esta mujer, la verdad, a través de Dios, ¿no? Pero, sí. Te estás emocionando. Sí. No, que fue, o sea, yo me he dado cuenta que Dios, cómo Dios ha ido actuando a través de las personas en mi vida, ¿no? Porque yo siempre me quejaba a Dios como donde estuvo en diversos momentos, especialmente en todos los cambios de mi vida. Y luego ahora, o sea, estos años siempre me he dado cuenta que ha estado, que nunca me ha abandonado, ¿no? Siempre me ha puesto gente. Y este primer momento fue la psicóloga. ¿Cómo te ayudó? Pues yo empecé a ir y la verdad es que a mí al principio me costaba muchísimo hablar. Era una persona muy, muy tímida, mucho. Sí, yo no podía hablar por WhatsApp, no podía coger el teléfono de ella. De hecho, con ella estuve un mes que no le hablaba. Me ponía a jugar con muñequitos. Y fue muy fuerte porque un 31 de octubre yo estaba caminando por las calles de Pamplona y estaba muy mal. Y entré en una iglesia, no sé por qué, bueno, sí, porque yo creo que en momentos de desesperación siempre acabas acudiendo a Dios, ¿no? Y entré y le dije a Dios, mira, si no haces algo hoy, o sea, si tú existes, haz algo. Y si no, aquí lo acabo todo, yo no puedo más. Y justo salgo de la iglesia y me llama la psicóloga. Y me dice, Inés, me voy de retiro, ¿te quieres venir? Yo en esta segunda depresión ya había dejado de ir a misa, ya de todo otra vez. Como había intentado, me fue peor, entonces ya me aparté totalmente, como que me enfadé con Dios, ¿no? Entonces dije, un retiro, y me dijo, sí, es en silencio. Y ya en silencio, bueno, vale, ¿por qué no? Y fui. Y fue muy bonito porque ella, no sé, de repente en medio del retiro me coge y me dijo, quiero hablar contigo, y me empieza a contar cosas de su vida, ¿no? Y era muy fuerte porque eran cosas que yo había vivido. Entonces eso me dio pie a yo poderme abrir. Y le empecé a contar cosas y gracias a eso ya pude empezar a hablar con ella y me empezó a recomendar, mira, una vida de misa, oración y tal. Entonces pues la verdad es que le empecé a hacer caso. También en ese momento me acordé, yo tuve una amiga que me dijo, dale a Dios una oportunidad, date 60 días de misa diaria y si ahí no crees, pues entonces ya está, déjalo. Pero dale esa oportunidad. Entonces ahí me acordé y dije, mira, pues me lo ha dicho la psicóloga, me lo ha dicho esta amiga, pues voy a darle 60 días. La verdad que es muy fuerte porque desde el día que empecé no he dejado de ir a misa en 6 años, a misa diaria. Entonces, sí, ahí empezó como un poco el camino, otra vez a volver a la fe. Vale, esto comienza poco a poco, pero debe de haber un momento de encuentro con el Señor, ¿no? Sí, pues empieza ahí muy poco a poco y más que nada buscando a Dios como la medicina, la solución, ¿no? Y entonces, claro, yo me frustraba mucho a veces porque digo, voy a misa y luego tengo un mal día, pues no puede ser, entonces me enfadaba. Y así iba. Pero la verdad es que la perseverancia, estuve varios años así, también volví a retomar el rosario, empecé a rezarlo cada día y empecé esto poco a poco otra vez la relación con la Virgen. Entonces a ella sí que ya le empezaba a contar mis cosas, no sé qué, a Dios no, Dios era la misa y ahí te quedas, pero con la Virgen poco a poco. Y hubo una frase una vez de una persona que me cambió mucho, que me dijo, tienes que dejar de buscar a Dios por lo que te puede dar y empezar a hacerlo por amor. Y yo dije, ostras, pues no lo había pensado, es verdad, o sea, yo buscaba a Dios puramente utilitario, ¿no? Y entonces empecé a intentar pedirle a la Virgen María, porque yo a Dios es que no sé, le tenía como mucho, no era odio, pero como mucha distancia, me creaba, o sea, para mí Dios siempre ha sido como Dios, algo tan grande, y yo me sentía tan pequeña, pues lo notaba muy lejano. Entonces yo empecé a repetirle a la Virgen cada día, gracias a esta psicóloga de hecho que me dijo, Virgen María, cógeme de la mano y llévame a Dios. Entonces yo le decía, pues ya está, Virgen, ayúdame a amarlo, ¿no? Y cada día, y cada día, y cada día, y hasta que bueno, me fue poniendo gente, fui viendo también las mentiras que yo tenía de Dios. O sea, y al final pensaba que Dios me había abandonado, que Dios me juzgaba, que Dios solo buscaba mis críticas. Entonces también poco a poco, cuando me fui dando cuenta de esto, pues fui como sanando mi relación con Él. O sea, yo creo que al final le recriminaba muchas cosas, sí, que habían pasado en mi vida, ¿no? Y hubo un momento muy fuerte cuando yo llevaba varios años sintiendo que tenía que ir a Medjugorje.
y la Virgen, o sea, ya tenía fecha y al final tuve que esperar un año más por el tema del COVID y no sé qué. O sea que al final fuiste a Medjugorje. Pude ir a Medjugorje muy contenta y nada, y me encontré, vamos, con la Virgen, una presencia espectacular, ¿no? Y volver a sentirla como madre. Pero más importante fue como la Virgen, como si me hubiera cogido y me dijo, mira, este es Jesús, y me entregó totalmente a su Hijo. Y no solo a su Hijo, sino a su Hijo crucificado. Que para mí esto fue, sí, algo muy fuerte porque le dio sentido a todo el sufrimiento que yo he vivido. O sea, ver a Cristo en la cruz, ver todas sus llagas, ver todo lo que había hecho por mí, fue como todo empezó a cobrar sentido. Y lo empecé a ver desde un Dios tan lejano a mi amigo y a mi mejor amigo y a la persona con la que puedo hablar, la persona que ha entendido cada sufrimiento, ¿no? Y que además que ha acogido todos los sentimientos que yo he tenido, todo lo que he pasado. O sea, es que él lo tenía en sus llagas, él ya lo tiene puesto y me lo enseñó. Entonces fue espectacular, fue, sí, o sea, un encuentro totalmente personal con Cristo. ¿Pasa algo más en Medjugorje? Es que todo fue un pre. O sea, luego, en ese mismo verano, o sea, yo fui a Medjugorje, fue en un primer instante, o sea, fue la Virgen, y fue como cogerle mucho cariño. Pero cuando me encontré con Jesús, yo decidí, bueno, no decidí, o sea, la Virgen me puso en el corazón de ir sola 10 días. Y bueno, pues al final le hice caso y me fui sola. Y ahí fue cuando tuve la experiencia esta con Jesús. Yo me acuerdo, yo me iba hay una montaña que se llama el Pobdro, ¿no? Que es donde está la Virgen. Entonces yo, claro, como le tengo cariño a la Virgen, pues yo me iba a la Virgen. Y era muy fuerte porque yo solo sentía que me decía, vete al Kritscheberg. El Kritscheberg es donde está todo el Vía Crucis, ¿no? Y yo la miraba, yo, sí, pero ahora estoy contigo. Y que te vayas. Y yo, vale. Entonces me siento en una roca y de repente veo que a lo lejos se ilumina la cruz del Kritscheberg. Entonces ya, pues fui y fue espectacular porque fue hacer el Vía Crucis sola y fue poder vivir cada estación y fue otra vez es que unirme con el crucificado. O sea, era como cada vez financiando más esa relación y encontrar es que el sentido de mi sufrimiento y el sentido de la cruz, que eso ha sido algo muy importante en mi vida para poder reconciliarme con toda mi historia. Después de esta experiencia, ¿cómo avanza tu vida? ¿Te recuperas? Sí, o sea, luego esto ha sido en 6 años, entonces poco a poco me fui recuperando. La verdad es que antes de esto me sané de la depresión y la ansiedad. De hecho, o sea, yo a veces me di cuenta que muchas cosas de las que me impedía mi relación con Dios eran todas las mentiras, todas mis heridas. Al final yo pienso, ¿no?, que tenemos como un tubo y cuando está tan manchado la gracia no cae, o sea, no cae, pero porque no somos capaces de verla. Entonces, a medida que yo fui al psicólogo, me fui tratando todo lo que me pasaba, me di cuenta de mi visión de Dios, mi visión de la Iglesia, mi visión de mí misma, porque también me tenía mucho odio. Pues poco a poco fui como limpiando este tubo y la gracia de Dios podía entrar mucho más fuerte. Entonces mi vida de fe ha cambiado totalmente. O sea, yo ahora voy a rezar porque quiero, porque lo necesito. O sea, sí, mi vida sin oración no tiene sentido. Es donde tengo mi encuentro con Él, donde puedo ir a hablar con Él, donde tengo mi momento de intimidad. Entonces, sí, o sea, para mí ahora ha cambiado radicalmente. ¿A qué atribuyes tu sanación de la depresión? Yo lo atribuyo a todo, o sea, a él, pero a través de toda la gente que me fue poniendo. Como cada uno me fue viendo me fue enseñando como distintos aspectos que me faltaban. Cada vez yo daba un paso y además que fue muy fuerte porque Dios te va poniendo y te va quitando a la gente necesaria en tu vida. O sea, como que cuando alguien ya me había ayudado con algo, luego aparecía otra persona y me daba otra visión. Pero para mí un aspecto muy importante para cambiar la visión fue cuando empecé a leer la Biblia. Y empecé a conocer esto a Jesús también, porque al final yo me di cuenta yo le decía, Señor, yo quiero amarte, quiero conocerte, ¿no? Y claro,
y para amar a alguien lo tengo que conocer, y esa manera fue empezar a leer los evangelios. Y cuando en las palabras empecé a ver la mirada de Dios hacia mí, fue como, o sea, me abrió el mundo también. O sea, sí, como Él me miraba solo especialmente a mí, como Él me ha creado, me ha hecho de sus manos. Claro, yo no me puedo odiar así porque le estoy faltando a Él, además. O sea, cuando Él me mira con tanta dulzura, pues sí, es que no me queda nada más que alegrarme en eso y ver que es que soy eso, ¿no? Entonces sí, o sea, su palabra cambió mi concepto de mí misma y mi concepto de Él. Has hablado de la misa, pero ¿y la confesión? Sí, la confesión, yo me acuerdo que me gustaba un montón. Sí, porque me acuerdo en Estados Unidos yo quise confesarme y tuve muy mala experiencia, entonces dije ya nunca más me voy a confesar, y cuando fui a Pamplona una amiga me animó a confesarme después de 2 años y la verdad es que salí súper descargada. Estuve 1 hora y bueno, me ayudó un montón, pero la verdad es que siempre ha sido algo que me ha seguido costando mucho. Pero también ahora, con los años, he visto cómo cae la gracia de las confesiones. O sea, en el sentido de que yo sí, confesaba mis luchas y que poco a poco ves que vas avanzando y que no caes igual, y que es descargar todo el peso y todos los machaques que yo me metía a mí misma por seguir cayendo, es descargarlos en Él y sentir totalmente su misericordia. Para mí fue muy fuerte una vez que me fui a confesar, y además que yo pues me hice la lista, no sé qué, y la miraba y yo, jolín, es que Jesús, ¿cómo te hiero, no? O sea, qué malo he hecho, que no sé qué, machaque. Y digo, es que además el sacerdote, ¿qué me va a decir? Y fue muy bonito porque entré a la confesión y el sacerdote acaba y me mira y me dice, wow, pero qué confesión más bonita, ¿no? Pero qué alma más pura, ¿te puedo venir a dar un abrazo? Y fue muy fuerte porque sentí como, o sea, para mí fue Jesús que me decía, es que da igual lo que me digas, yo solo espero que vuelvas y que me lo digas, y yo solo quiero abrazarte. Entonces fue como que ese abrazo del sacerdote fue el abrazo de Cristo, decir, yo te perdono y ya está. Entonces esto me ha ayudado mucho, ¿no? Y lo otro, la adoración. Para mí al principio me costaba un montón, porque claro, yo decía, es que estoy perdiendo el tiempo, estoy no sé qué. Pero una vez tuve una experiencia muy fuerte del amor de Dios en una adoración eucarística, y la verdad es que desde entonces no la puedo dejar. O sea, para mí es un momento totalmente de descanso y de descarga en Él. Entonces sí, también ha sido muy importante eso. Inés, ¿quieres añadir algo más? Bueno, no esto, que la verdad que estoy muy agradecida porque veo que Dios siempre ha estado y cómo la Virgen ha ido guiando todo el camino, y para mí ha sido muy impresionante ver cómo la Virgen te lleva a Él. Aún cada día, aún en cada momento, y aún en los momentos en que pensaba que estaba sola, es muy fuerte porque es que nunca lo he estado. ¿Qué le dirías a un joven que está en una depresión, que está en un vacío, que ha caído en aquello que caíste tú? ¿Qué le dirías? Que hay que tener esperanza, que tenemos un Dios de milagros, y esto hay que creerlo. Y que Él nos dice, ¿no? Pedid y se os dará, y que hay veces que hay que ser insistentes. Yo es que tardé 6 años, creo, pero llega y es impresionante porque llega y te hace más fuerte, y no solo a ti, sino que tu relación con Él. O sea, mi relación con Jesús, mi relación con la Virgen no sería la misma si yo no hubiera pasado por lo que he pasado, porque al final, sí, he podido conectar totalmente con Él. Inés, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Pues amigos, qué importante es ser testigos de la esperanza, ser católicos y ser testigos de la esperanza, pero claro, si no tenemos esa esperanza en que el Señor va a estar ahí con nosotros, madre mía, ¿qué estamos testificando? Así que
ser testigos, tener esperanza y refugiaros siempre en el Señor, siempre. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.